Pues August Kubitschek fue el compañero de piso cuando Hitler era muy joven y como todo buen joven que se va a estudiar a una ciudad que no es la suya, él vivía en Linz, acaba en Viena y August Kubitschek fue el músico con el que Adolf Hitler compartía un apartamento en la ciudad de Viena. Hay una biografía de Kubitschek que luego se revisó por parte del partido nazi, pero que tiene un germen muy original en las historias que cuenta de juventud sobre los amoríos de Hitler, que estaba enamorado de una chica, que la veía siempre cruzar un puente y le decía, vete a verla, a ver si ha cruzado con su madre, etcétera, etcétera. Bueno, cosas muy humanas, curiosamente. Y bueno, nos vamos a sorprender mucho de esta historia. Resulta que Kubitschek, que era músico y tenía un piano en su habitación, en la habitación que compartía con Hitler, uno de los días se fue a dar un paseo y cuando volvió se encontró a Hitler tocando el piano. Entonces, bueno, le preguntó qué estás haciendo y le dijo, pues mira, estoy componiendo eso que teníamos, que era un proyecto de juventud entre los dos, que era una ópera, que era Wieland el Herrero, un boceto que estaba concebido y no acabado por parte de Richard Wagner. Y entonces, sin avisarle, como digo en el vídeo, pues compone esta música que curiosamente es un preludio de una ópera. Ahí se quedaron, compone solamente estos compases, pero el manuscrito se puede ver en algún museo. Y este eres tú tocándola. Ese soy yo, que hice una edición de la partitura. Y esto que estamos escuchando es música compuesta por Adolf Hitler. Son acordes muy asociados a la estética de algunas de las óperas, con lo cual no solo era el argumento. Y ahora viene un pequeño fugado, que es ese que estamos viendo en el grave del piano. Segunda voz que entra. La tercera voz. Y la cuarta voz en el sol agudo. Y a partir de aquí, pues Adolf Hitler o se cansó o no llegó a un acuerdo con su amigo y lo que ocurrió es que esta música se quedó en ese manuscrito y no creció a partir de ahí. Era un proyecto de juventud porque Rienzi fue una ópera que cambió la vida de Hitler. Kubitschek dice en el libro que cuando Hitler y él escuchan en Linz la versión de Rienzi, que es la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo, aquí, en este momento, cambia todo, dice Kubitschek. Como diciendo, esto produjo una revelación. Y si pensamos en la estética del partido nazi y, por supuesto, en la estética del ejército alemán a partir de la subida al poder de Hitler en el año 1933, nos encontramos con que casi todo es romano. Entonces es muy curioso cómo el poder de una ópera puede llegar a cambiar la forma de pensar de una persona y disparar este concepto que a su vez está imbricado con esta necesidad del uso de la música como forma de propaganda, que parte de Hitler. La historia con Kubitschek es sorprendente, porque Kubitschek de repente llega un día y Hitler se ha ido del apartamento, ha dejado pagados 3 meses, ya no sabe nunca nada más de él, y cuando vuelve a saber de él es cuando se lo encuentra como Führer de Alemania, como canciller, bueno, como lo que fue, ¿no? Elegido además democráticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y Hitler, Adolf lamentablemente, Hitler, sí. bueno, lamentablemente, además si le hubieran podido
dar entrada a Bellas Artes, que era lo que él quería, pero casi nadie sabe, y Kubitschek lo cuenta muy bien, que lo que a Hitler le gustaba verdaderamente era la arquitectura. Por eso Albert Speer se convierte en una de las figuras más importantes, porque en su mirada loca hacia la ciudad de Viena, él la quiere anexionar en la frontera donde trabajaba su padre. Es el primer lugar por el que entra, esto lo cuenta Kubitschek, entra en ese punto donde trabajaba su padre para anexionarse Austria, y de repente, bueno, pues este concepto hace que él volvía de la ciudad con mapas y generaba mapas gigantes en aquel apartamento con los cambios que él quería hacer de la ciudad. Él quería ser arquitecto. Como no tenía algo parecido a la secundaria, le dijeron, inténtalo a través de la Facultad de Bellas Artes. Y aún así no le cogieron. También tenía muchos cuadros, ¿no? Mucha pintura. Sí, pero surgen como esta necesidad de entrar en la Escuela de Bellas Artes secundaria de lo que verdaderamente le fascinaba, que era la arquitectura. O sea, él salía a dar paseos por la ciudad de Viena y gestionaba en su cabeza cómo iba a ser esa ciudad cuando él pudiera cambiarla como arquitecto. Y de ahí viene luego fíjate que la relación con la arquitectura y el acuerdo al que llegan en Francia, precisamente para no destruir la ciudad, pero es que Viena pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa anexión pacífica, entre comillas, hace que él empiece a hacer cambios cuando ya tiene el poder sobre la ciudad de Viena y sobre otras ciudades alemanas, por supuesto Berlín, etcétera, ¿no? Con esa arquitectura tan característica de ese periodo, ¿no? Y luego cuentas tú en el libro cómo Hitler escogía siempre muy bien la música que debía introducir en los congresos del partido. Por supuesto. En la mayoría de las ocasiones siempre la obertura Rienzi, una ópera que le marcó mucho, ¿no? en su juventud en Linz y en Viena. Y bueno, y luego surgió el tema este, que yo escuchando la composición sinceramente no me dice nada. Claro. Quizás tenga un sesgo, ¿no? por todo lo que conozco de su figura, pero realmente la música a mí no me ha dicho absolutamente nada, fíjate. El sesgo existe. Por otro lado, es una música hecha por un joven con ínfulas y con ganas de hacer un proyecto salomónico, como le pasa a muchos jóvenes que acaban abandonando cuando tienen 10 segundos más. O sea, tenemos que poner todo en el análisis. Claro. Lógicamente, yo podría jugar con esto. Si yo os pongo esto y os digo que es de Schumann, a lo mejor de repente vuestro cerebro lo va a codificar de una manera contrastada. Pero la realidad y el hecho histórico y curioso es esta relación que va descubriendo a través de la figura de Wagner, que siempre insisto en la misma idea. Wagner fue antisemita, o sea, antisemita declarado. Tiene textos, Los judíos en la música, que firma con un seudónimo, libre pensador, Frei Gedank, y luego firma ya con su nombre, pero esta lectura de la música judaica va a pasar a través de Hitler, por supuesto, al partido nazi, y luego encima, además, el gran descubrimiento, entre comillas, es el uso de la música como forma de propaganda en el caso de Goebbels, pero también se había hecho en otros sitios, incluso en Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se describen procesos y oficinas montadas, no en la segunda, en la primera, incluso oficinas montadas, que hablo de ellas en el libro, como la JUSPAO, ¿no? La Joint United States Public Affairs Office, JUSPAO, que servían para calibrar en qué medida la creación de partituras nuevas y la grabación en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la grabación está estandarizada, como forma de determinar mensajes a la población. Esto es una de las partes del libro que es interesante, porque ahora que se habla también de, geostratego, ¿no? Que está hablando de toda esta lectura globalista de lo que es la estrategia mundial, es que hay elementos musicales en la creación de estas partituras que nos llevan a pensar que esto viene de hace mucho, o sea, que la música se podía utilizar también para el mal, y esta es una de las explicaciones.